Es pequeñito, ¿verdad? Está más o menos en forma arriñonada. Tiene un conducto raquídeo muy amplio. Es el que tiene el foramen raquídeo o foramen vertebral más grande, son las cervicales, ¿verdad? Su proceso transverso presenta este agujero, que es el agujero transversario, donde pasa la arteria vertebral. Si lo vemos de frente, la cara superior de los cuerpos vertebrales tiene unas pequeñas salientes como ganchitos, que son los procesos unciformes, que quiere decir en forma de gancho. Y en la cara inferior va a tener escotaduras en vez de ganchos. Y se va a formar la articulación uncovertebral, que es sinovial plana, ¿verdad? Y la articulación entre los cuerpos vertebrales, sabemos que es de qué tipo. La articulación entre los cuerpos vertebrales, sínfisis, fibrosa, sínfisis, ¿verdad? Muy bien. Otra característica de los procesos espinosos aquí es que son bífidos. Acuérdense que los procesos transversos también son bífidos. Aquí está roto. Sabemos que el pedículo se une al cuerpo, ¿verdad? Entonces todo el arco de la vértebra se une al cuerpo a través del pedículo. Muy bien. Podemos ver que tiene sus procesos articulares, ¿sí? Que son planos. Aquí tenemos los superiores y aquí tenemos los inferiores. Y forman las articulaciones ¿de qué tipo? Sinovial, plana. Aquí estaría la articulación sinovial plana entre los procesos articulares de las vértebras cervicales. ¿Ok? Muy bien. De vértebras especiales cervicales, ¿cuáles tenemos? Atlas. Lo primero es que el atlas carece de cuerpo, ¿verdad? Es lo que decíamos, ¿verdad? Oye, ¿cómo está tu novia de la primaria? Pues parecía atlas, no tenía nada de cuerpo, pero era buena gente, era buenachona, ¿ok? Bueno, cariñosa, era cariñosa. Y entonces en lugar de cuerpo presenta un arco anterior, un arco posterior y masas laterales. Las masas laterales hacia arriba presentan una superficie en forma de huella de zapato, que se articula ¿con quién? Con los cóndilos del occipital, y forma la articulación occipito-atloidea, que es sinovial, condilia o elipsoidea. Acuérdense que es lo mismo, ¿okay? Si veo la cara inferior, veo los procesos articulares, superficies articulares inferiores del atlas, que se van a articular con los procesos articulares del axis, y entonces van a formar ahí articulación occipito, no, ¿verdad? Atloido, axoidea, lateral, ¿verdad? Porque aquí estaría el atloido, odontoidea, o atloido, axoidea, medial, que es de qué tipo? Trocoide, ¿verdad? Ahí está rotando la cabeza, ¿ok? Muy bien. Tengo el arco posterior con su pequeño tubérculo. Los procesos transversos, esos no cambian, porque siguen teniendo su agujero transversario, donde pasa la arteria vertebral. La arteria vertebral, después de meterse aquí al agujero transverso, se va hacia atrás de la masa lateral y pasa aquí. De hecho, aquí tiene un canalito, ¿verdad? Donde pasa la arteria vertebral. Ya la arteria vertebral hacia arriba se mete por el agujero magno y se va a unir con la otra arteria para formar el tronco basilar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa sería la característica del atlas. El axis, su única característica es que tiene proceso odontoide. Ahora acuérdense que en esta articulación atloido-odontoidea, ¿sí?, se encuentra ¿qué ligamento? El ligamento transverso con su cintilla o su banda longitudinal superior, longitudinal inferior, y forman el ligamento cruciforme, ¿verdad? Entonces el ligamento cruciforme sirve para evitar que se luxe la articulación atloido-odontoidea, ¿verdad? Entre los odontoides y el atlas. Muy bien. Ahora, acuérdense que el odontoides presenta dos ligamentos que salen como cuernitos y que se van a la cara medial de los cóndilos del occipital. Son los ligamentos alares, que lo que van a limitar es la rotación, ¿verdad? Limitan la rotación de la cabeza. Y también hay otro pequeño ligamento chiquitito que va del vértice del odontoides hacia el borde anterior del agujero magno. ¿Cómo se llama ese ligamento? Apical. Ese ligamento apical. Este ya se rompió. ¿Se acuerdan que por atrás del ligamento cruciforme viene una membrana, que es continuación del ligamento longitudinal posterior? Tectoria, exactamente. Entonces
Entonces tengo los ligamentos alares, apical. Atrás el ligamento cruciforme. Y más atrás la membrana tectoria. Y ya más atrás vendría propiamente las meninges con la médula espinal, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el ligamento espinal anterior o longitudinal anterior se inserta en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, mientras que el longitudinal posterior se inserta en la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Y sabemos que el longitudinal anterior se tensa ¿en qué movimiento? En la extensión o flexión de la columna. Extensión. Extendemos, se tensa el longitudinal ¿qué? Anterior. Y se relaja el longitudinal posterior. Y cuando flexionamos se va a tensar este ligamento que va aquí en la cara posterior de los cuerpos vertebrales. ¿Qué ligamento es? Longitudinal posterior. Ese entonces se va a tensar en la flexión y se va a relajar en la extensión. Y viceversa. El longitudinal anterior se tensa en la extensión y se relaja en la flexión, ¿verdad? Tenemos otros ligamentos importantes, que son los ligamentos que están entre las láminas. El ligamento amarillo. ¿Se acuerdan que el ligamento amarillo se inserta en la cara posterior de la lámina inferior y después se inserta en la cara anterior de la lámina ¿qué? Superior? Entonces viene así como persianas los ligamentos amarillos y se tensan en la flexión y se relajan en la extensión de la columna vertebral, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había otro ligamento que iba sobre los procesos espinosos? ¿Cómo se llama ese ligamento? Supraespinoso. Y entre los procesos espinosos, el interespinoso. Que todos se tensarán durante la flexión. ¿Queda claro? Bien. ¿Alguna duda de vértebras cervicales? Entonces, ya si nos ponen una foto de las vértebras, podremos identificar su proceso espinoso, sus láminas, sus procesos articulares, sus pedículos y su cuerpo, ¿verdad? Y nos pueden señalar también los ligamentos y sabremos identificarlos, ¿verdad? Longitudinal posterior, longitudinal anterior y entre las láminas el amarillo. Muy bien. Vámonos a las torácicas. Y las torácicas, su cuerpo tiene forma de un corazón. Su agujero redondo y es muy pequeño. ¿Quién se fija a los cuerpos? Los pedículos. Los cuerpos en su cara lateral, arriba y abajo, presentan las hemicarillas, ¿verdad? La hemicarilla superior y hemicarilla inferior. Que al articularse los cuerpos van a formar verdaderas ¿qué? Carillas. Donde se va a articular la costilla. ¿Qué parte de la costilla? La cabeza. Entonces aquí se va a articular la cabeza de la costilla. Ahorita mi dedo representaría la cabeza de la costilla. Porque la otra porción de la costilla, ¿sí? Estamos hablando de articulaciones costovertebrales. Se va a articular ¿qué porción de la costilla? Su tubérculo se articula aquí. ¿Qué es aquí? El proceso transverso de las vértebras torácicas, ¿verdad? Entonces tengo pedículo, atrás del pedículo las láminas y en la unión de las láminas con el pedículo los procesos articulares que son planos pero tienden a ser muy verticales. Vean cómo tienden a ser muy verticales. Lo único que permiten son propiamente rotación de la columna vertebral y a los lados saliendo como alas de jet. ¿Ya los vieron? Ahí salen como alas de jet, ¿sí? ¿Sí? Ahí salió. Los procesos ¿qué? Transversos, ¿okay? Y su proceso espinoso, ¿qué característica tiene? Es muy largo y tiende a ser ¿qué? Vertical. Tiende a ser vertical. Quiere decir que si yo toco la proceso espinoso del paciente en la espalda, de T5 por decir algo, es la vértebra de abajo, es el cuerpo vertebral de T6, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra el extremo inferior del proceso espinoso de las torácicas. Vean las láminas como son cuadradas, ¿verdad? En cambio las láminas de las cervicales son muy anchas, son chaparritas pero muy anchas, y estas son propiamente cuadrangulares las láminas, ¿okay? Me voy ahora a las vértebras ¿qué? Lumbares. Su cuerpo muy voluminoso, también arriñonado, su agujero en forma triangular y pequeño, es triangular parecido a las cervicales, pero las cervicales es mucho más amplio, ¿verdad? Y este es mucho más pequeño. Bien. Veo
que el pedículo se une al cuerpo y los procesos transversos, que reciben un nombre especial, ¿verdad? Procesos, ¿qué? Costiformes, porque parecían unas pequeñas costillitas lumbares, ¿verdad? Veo atrás ¿qué sería esto? Láminas, ¿verdad? Entonces, fácil de identificar las láminas porque es donde nace el proceso espinoso. Las láminas de las lumbares son muy altas y muy angostitas, ¿verdad? Es como si fuera una persona delgada y muy alta, ¿verdad? Y veo aquí los procesos articulares, los superiores y acá los inferiores, que son muy verticales y tienen forma de cilindros, ¿verdad? Y entonces están moviéndose, aquí se están subiendo y bajando como si fueran, ¿sí?, pistones, ¿verdad? Ahí está bien, subiendo y bajando, permiten flexión y extensión y también cierta, ¿qué? Rotación. Aquí están. Ahora, aquí estamos viendo un agujero. ¿Qué agujero es este? Intervertebral. ¿Qué importancia tiene el agujero intervertebral? Primero, pasa el nervio, ¿qué? Espinal. ¿Cuáles son los límites? Arriba y abajo. Los pedículos. Adelante. Cuerpo con el disco, ¿verdad? De hecho, una pequeña hernia discal, lo primero que va a hacer es atrapar al nervio espinal. ¿Quién lo limita hacia atrás? Los procesos, ¿qué? Articulares. Tanto el inferior como el superior ahí de las vértebras. ¿Ok? Entonces, este es el agujero intervertebral. Estoy viendo los procesos, ¿qué? Transversos, ¿sí? Si quieres, vamos a hacer esto. Deja ver si podemos hacer. ¿Sí? Ya no sale aquí. Ok. ¿No te llamas Otto? Bueno, entonces fíjense. Los procesos espinosos, ¿qué forma tienen? De hacha, ¿verdad? ¿Forma qué? Cuadrangular. ¿Tiene forma? Cuadrangular. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna duda de las vértebras lumbares? ¿No? ¿Se acuerdan que presenta unos tubérculos accesorios, no? Tubérculo accesorio, que estaría aquí atrásito del proceso articular superior, y el otro chiquitito, el mamilar, atrás del proceso costiforme, ¿verdad? Esas son las vértebras, ¿qué? Lumbares. Mira, sea bonito, sea mejor. Sí. Muy bien. Entonces, no creo que ya tengamos problemas si nos presentan una foto, ¿sí?, y nos digan de identificar cada uno de los elementos. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a cráneo. No sé si ya vieron el video que subimos de cráneo, el último. ¿No? Quedó muy padre, porque todo el fondo negro, así, al fin. De chiripa nos salió, ¿no, Julio? A ver, entonces, de cráneo, ¿estos qué huesos son? Nasales. Ahora, ¿qué punto craniométrico es este? Nación. ¿Es la sutura fronto-nasal? Si nos señalan arriba del nación, esto es la glabela. Y a los lados de la glabela, los arcos superciliares. ¿Ok? Y entonces vamos identificando todo esto es del frontal, ¿verdad? Glabela, arcos superciliares es del frontal. Y el nación es la sutura fronto-nasal. Ahora aquí hay una pequeña sutura que es la sutura metópica, ¿verdad? Que resulta de la fusión de los dos centros de osificación del frontal, que se cierra antes de tiempo, da una deformación, ¿verdad? Antes del nacimiento, que es la trígono-cefálica. Muy bien. Veo que los frontales forman el borde superior ¿de qué? De la órbita. Y también los frontales forman el techo de las órbitas, ¿verdad? Pero el techo de las órbitas también lo forma el ala menor del esfenoides. Entonces quiere decir que aquí atrás, ¿sí?, está el ala menor del esfenoides que forma este agujero. ¿Qué agujero es este? Óptico. ¿Qué pasa por el agujero óptico? Arteria oftálmica y nervio óptico, ¿verdad? Y el agujero óptico lo forma las alas menores del esfenoides. Muy bien. Aquí tengo la pared lateral de la órbita, que hacia adelante lo forma este hueso. ¿Qué hueso es? Y atrás, ala mayor del esfenoides. Entre el ala menor arriba y el ala mayor abajo, la fisura orbitaria que superior. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria superior? 3, 4, 6, 5, 1 y venas oftálmicas.
Entonces, esta es la fisura orbitaria superior. 3, 4, 5, 1, 6 y venas oftálmicas. Muy bien. Tengo ahora el piso. El piso lo forma casi exclusivamente este hueso, la maxila. Y aquí tengo este pequeño canal, que es el canal infraorbitario, que tiene el agujero infraorbital. Y acá tengo otro pequeño escotadura o canalito supraorbital. Nervio supraorbitario, rama de 5, 1. Rama infraorbitaria, rama de 5, 2. Maxilar, oftálmica, ¿verdad? Muy bien. Y además pasa la arteria infraorbitaria, rama de maxilar. Y la arteria maxilar, rama de carótida externa. Muy bien. Y la arteria supraorbitaria que pasa por el agujero supraorbitario, rama de la arteria oftálmica. No creo que lo preguntemos, porque esto es ya parte de la irrigación del globo ocular, ¿ok? Pero ya lo aprendimos, supraorbitaria es de la oftálmica. Muy bien. Veo esta abertura, ¿cómo se llama esta abertura? Piriforme, porque tiene forma de pera. Limitada arriba por los huesos nasales. Y a los lados y abajo por la maxila. En el fondo y en la línea media de la abertura piriforme, vómer abajo, lámina perpendicular del etmoides arriba. Y esto forma parte del tabique nasal. Cavidades nasales. Pared lateral, ven esta estructura en forma de oblonga. ¿Cómo se llama? Concha o cornete inferior, que es un hueso independiente que se articula ¿con quién? La maxila, con la cara medial de la maxila. Muy bien. Después abajo tengo la sínfisis de la maxila y aquí adelante se ve la espina nasal anterior, que sostiene parte de la nariz. Me voy más abajo, veo la sínfisis mentoniana en el cuerpo de la mandíbula y puedo observar este agujero mental donde va el nervio mental, rama del alveolar inferior, que a su vez es rama de 5, 3, la rama mandibular del trigémino. Entonces aquí estoy viendo el territorio de sensibilidad del mandibular, acá del maxilar y acá arriba del oftálmico, ¿verdad? Bien. Me voy a la norma lateral. Llama la atención el arco cigomático formado por el hueso cigomático y el proceso cigomático del temporal. Veo lo que sería la escama del temporal y aquí no se ve muy bien, pero sería el ala mayor del esfenoides y aquí un punto craniométrico que es el terion. ¿Quién forma el terion? Frontal, parietal, ala mayor del esfenoides y escama del temporal. Ese es el terion. Yo sé que ahí en el fondo va pasando la rama anterior de la arteria meningia media rama de maxilar, de la arteria maxilar. Otro punto craniométrico acá atrás, asterion, entre mastoides, occipital y parietal, es el asterion. Veo aquí que por abajo del proceso cigomático del temporal veo una pequeña cavidad donde está articulando el cóndilo de la mandíbula y va a formar la articulación temporo-mandibular. Y adelante veo un cóndilo articular o un tubérculo articular que evita la luxación de la articulación temporo-mandibular. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Clasifica la articulación temporo-mandibular: sinovial, condilia o elipsoidea, reforzada por una cápsula. Esta cápsula reforzada en su pared lateral por el ligamento lateral, ¿verdad? Que va del tubérculo hacia el cuello del cóndilo. Y tenemos dos ligamentos extracapsulares. Uno que va de la espina del esfenoides a la espina de la língula de la mandíbula, que es el esfenomandibular. Y otro ligamento que va a ir del proceso estiloides a la rama, más bien al ángulo de la mandíbula, el estilo mandibular. Entonces son los dos ligamentos extracapsulares, estilo mandibular y esfeno mandibular, que se inserta aquí en la espina de la língula, que se relaciona con el canal mandibular, que es donde decíamos pasa el nervio alveolar inferior. ¿Okay? Muy bien. Seguimos, vemos aquí el parietal, la línea temporal
superior y la línea temporal. La temporal superior es esta también. Se continúa con esta cresta frontal externa, se continúa hacia arriba como línea temporal superior. Y aquí se va a insertar la aponeurosis o fascia temporal. Y esta fascia temporal hacia abajo se fija al borde superior ¿de quién? Del arco cigomático. Mientras que el músculo temporal que se inserta abajo se dirige hacia esta saliente, proceso coronoides. Y es de los músculos de la masticación que ocupa esta fosa. ¿Qué fosa es esta? Temporal. ¿Quién limita hacia afuera la fosa temporal? Arco cigomático. Y medialmente está la escama temporal y el hueso cigomático. Muy bien. ¿Quién inerva al músculo temporal? 5-3. La rama mandibular del trigémino. Superficialmente al músculo temporal viene la arteria temporal superficial, que también está sobre la aponeurosis y pasa por delante de este orificio. ¿Qué orificio es este? El foramen del conducto auditivo externo. Y aquí veo que hacia adelante y abajo está formado por la porción timpánica del hueso temporal, mientras que el techo y la pared posterior por la escama del temporal. Esta es la porción timpánica del temporal. Entonces estamos aprendiendo que el temporal tiene su porción escamosa, su porción cigomática, su porción mastoidea, su porción timpánica y medialmente la porción ¿qué? Petrosa. Exactamente. Aquí veo esta saliente que es el proceso estiloides, la mastoides, y aquí va a estar el agujero estilo mastoideo, donde pasa el nervio facial. Y aquí va a estar una glándula que es la glándula parótida. Y toda la glándula parótida está entre la mastoides y el estilo esternocleidomastoideo atrás y la rama de la mandíbula adelante. Entonces, esta parótida en su interior, ¿quién la están atravesando? Primero, más superficialmente, la vena retromandibular, que se va a unir a la vena auricular posterior para formar la yugular externa. Entonces, vena retromandibular y auricular posterior forman mi vena yugular externa. Después está atravesada la parótida por el nervio facial y profundamente por la carótida externa. Y esta carótida externa, cuando está atrás del cóndilo del cuello de la mandíbula, da sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? Maxilar, que se dirige a la fosa infratemporal, y la temporal superficial, que es la que puedo tocar por delante del trago de la oreja. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna duda de esta cara lateral? Superior. Esta hasta de la primaria, ¿verdad? Sutura, ¿qué? Coronal, que pasa el plano, ¿qué? Coronal, que es vertical y divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Sutura sagital entre los parietales y el plano sagital divide el cuerpo en una mitad derecha y otra izquierda. Sutura landoidea entre el occipital y los parietales. Punto bregmático, donde estaría la fontanela anterior en el niño hasta el año de edad, ¿verdad? Tiene forma de un rombo en la intersección de la sutura coronal con la sutura sagital. Punto craniométrico, lambda, fontanela posterior en el niño, que se cierra a los 3 meses, tiene forma de un triángulo, intersección de la sutura landoidea con la sutura sagital. ¿Okay? Muy bien. Gibas parietales, que forman el diámetro mayor transverso del cráneo, ¿verdad? Que es lo que mide los tetra para ver si va a caber la cabeza del niño en la pelvis de la mamá. Compara el diámetro pélvico con el diámetro biparietal. ¿Okay? Después nos meteríamos al cráneo y veríamos la norma, ¿qué? ¿Sí? Sería la norma interna, o lo que sería la cara superior de la base del cráneo, ¿verdad? Sería el piso de la cavidad, ¿qué? Craneal, ¿verdad? Entonces, piso anterior, piso medio y piso posterior. Límite anterior y medio. Ala menor del esfenoide. Borde libre de ala menor del esfenoide. Medio posterior. Borde superior del peñasco, que termina aquí en el vértice, ¿estamos de acuerdo? Idea del vértice, y aquí sería el borde superior del peñasco. Es el límite entre fosa craneal media y posterior. Fosa craneal anterior lo forma cara orbitaria del frontal, las alas menores del esfenoides y la lámina cribosa del etmoides
con la crista Galli, ¿verdad? Aquí viene la crista Galli, y aquí se encontraría la lámina cribosa del etmoides, ¿verdad? Donde irían pasando las fibritas nerviosas del nervio, ¿qué? Olfatorio. Y si yo me meto por este agujerito de la lámina cribosa, ¿dónde voy a caer? A las cavidades nasales, exactamente, las cavidades nasales. La crista Galli sirve para qué? Se inserta ahí la falce o la hoz del cerebro, que es un pliegue de dura madre que está en la cisura interhemisférica. Veo aquí plano esfenoidal, que forma parte del cuerpo del esfenoides, que este plano esfenoidal forma el techo del seno esfenoidal. Seno esfenoidal que está ¿en qué parte? Dentro del cuerpo del esfenoides. Acuérdense que el esfenoides es el murciélago, ¿verdad? Que está atrás de la mariposa. Etmoides quiere decir mariposa. Una mariposa ahí con su lámina cribosa y su crista, ¿qué? Galli. Alas menores terminan en estas salientes. Las clinoides, ¿qué? Anteriores. Alas menores presentan este agujero óptico, nervio óptico y arteria. Entre los dos agujeros ópticos, el canal quiasmático, que se relaciona con el quiasma del óptico. Y este sería el límite posterior, en la línea media, de la fosa craneal anterior, ¿verdad? Llego a la fosa craneal media. Decimos que el agujero óptico, en realidad, viene de la fosa craneal, ¿qué? Media, ¿ok? Fosa craneal media, cara superior del cuerpo del esfenoides. Esa depresión, que es silla turca, donde se aloja ¿quién? La hipófisis. Atrás, el dorso de la silla turca, con las clinoides posteriores. Muy bien. A los lados de la silla turca, canales del seno cavernoso, donde vendría la carótida interna, ¿ok? Y donde también dentro del seno cavernoso van los nervios craneales que pasan por esta fisura, que es la fisura orbitaria superior, entre el ala menor y el ala mayor del esfenoide, ¿sí? Entonces, esta fisura orbitaria, ¿qué? Superior, que va hacia dónde? Hacia la órbita. Ahí va al interior de la órbita, que ya mencionábamos hace rato, tercero, cuarto, sexto y cinco, uno y venas oftálmicas. ¿Esto cómo se llamará? Todo esto. Alas mayores del esfenoides. De adelante hacia atrás, este agujerito que está en sentido vertical, redondo, donde pasa ¿qué estructura? 5, 2. ¿Y desemboca en qué fosa? Pterygo-palatina. Desemboca en la fosa pterygo-palatina. Ala mayor esfenoides, otro agujero, oval, donde pasa 5, 3 y la arteria meningia menor. Y comunica fosa craneal media con fosa ¿qué? Infra ¿qué? Temporal. Bueno, aquí se fue, ¿sí? Sí. A la fosa infratemporal. Ahí está. Sí. Yo no sé dónde está la fosa pterygo-palatina. La fosa pterygo-palatina, ¿sí? Tendríamos que meternos exactamente aquí. Fíjese cómo. Voy a entrar a la fosa infratemporal. ¿Quién limita lateralmente la fosa infratemporal? La mandíbula. Abro y entro a la fosa infratemporal. Ahí estamos ya dentro. Vamos a desarticularlo. Ahí está. ¿Ok? Todo esto es la fosa infratemporal, limitada adelante por la maxila y arriba por el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. Y profundamente por esta estructura. Procesos ¿qué? Pterigoides. Esta es la fosa infratemporal, donde está la arteria maxilar, los músculos de la masticación, los pterigoideos, ¿verdad? Ok. Y en el fondo, aquí observa una pequeña cavidad, es esta. Ahí nos metemos un poquito más. Ahí está, mira. Esta es la fosa pterygo-palatina. Mire, está viendo que hacia adelante lo limitó la maxila, atrás los procesos pterigoides y medialmente esta pequeña fosita pterygo-palatina, ¿sí? Lo va a limitar la porción vertical del hueso palatino. Dice, ahí está. ¿Sí? Y aquí es donde va a desembocar el agujero redondo, el foramen. De hecho, aquí esta pequeña hendidura es la fisura pterigo-maxilar que le permite la entrada a la fosa pterigo-palatina. ¿Okay? Y aquí la fosa pterigo-palatina es donde se encuentra el ganglio pterigo-palatino, que es un ganglio parasipático, donde sale inervación parasipática a la glándula lagrimal, y que son fibras del nervio petroso mayor, que a su vez viene del nervio facial.
Entonces, por eso una lesión del nervio facial le provoca disminución de la secreción lagrimal. Entonces, ¿ya la vio? La fosa pterigo-palatina. Y acuérdense que en el fondo de la fosa pterigo-palatina hay un agujero. En el fondo. La fosa, ¿qué? El agujero pterigo-palatino, donde se mete la arteria esfeno-palatina. Rama terminal de la maxilar. Era para ver a la vecina, ¿verdad? Y la vecina, ¿qué nos decía? Mocos, porque está en la cavidad nasal. O sea, no por otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con la fosa craneal media, y entre el peñasco y el ala mayor de la esfenoides encuentran este foramen. ¿Qué foramen es este? Lacerum. El foramen laceral. ¿Y aquí qué estructuras se alojan? La carótida interna y la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, y sabemos que ahí pasa el nervio petroso mayor, que se va a unir al petroso profundo, que viene del plexo carotidio simpático, y entonces para formar el nervio del canal pterigoideo, que a su vez desemboca en la fosa pterigo-palatina. Ya son detallitos muy finos. Sería una jalada si nos preguntan eso, pero ya. Yo ya cumplí, ya se los di. ¿Sí? Muy bien. Después nos vamos a lo que sería el agujero, ¿qué? Espinoso. Y aquí el agujero espinoso, ¿qué estructura está pasando? La arteria meningia media. De hecho, hasta vemos los canales de la arteria meningia media, que nos habla de la gran presión que tiene, ¿verdad? La arteria meningia media, que viene también de la fosa infratemporal, ¿sí? Viene ahí de la fosa infratemporal. ¿Y es rama de quién? De la maxilar, ¿sí? Ya si no se acuerdan, pues pónganse todo maxilar, ¿no? Tienen más posibilidades de atinar. Ahora, cara anterior del peñasco sigue en piso medio. De lateral a medial, tegmen tímpano, o techo de la caja del tímpano. Después una saliente, eminencia arcuata, canal semicircular anterior, que es del oído interno, sirve para el equilibrio. Y por último, la fosita trigeminal, que está cerca del vértice, donde iría saliendo 5.1, 5.2 y 5.3. El ganglio del trigémino. Estaría la fosita aquí. Mire, esta es apenas esta depresión que se ve apenas aquí. Es la fosita del ganglio trigeminal. Mi abuelita decía de Gasser, exactamente, de Gasser, ¿sí? Muy bien. Ya se acordaron de quién. Son como la carne de puerco. Así. Muy bien. Fosa craneal posterior, límite anterior, borde superior del peñasco. Y hacia atrás, estos surcos. Surcos del seno, ¿qué? Transverso. Lo limita hacia atrás el surco del seno transverso. Veo aquí el clivus, donde descansa el tronco cerebral. Después el agujero magno, donde pasa médula oblongada, arterias vertebrales, arterias espinales, anterior, posteriores, y la porción espinal del accesorio, ¿verdad? Del 11. Todo eso por el agujero, ¿qué? Magno. Cara posterior del peñasco, un agujero. ¿Qué agujero es? Exactamente, es el foramen auditivo, ¿qué? Interno. Ya no le atino eso que estoy casado. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense cómo está en la cara posterior del peñasco el foramen del canal auditivo, ¿qué? Interno. ¿Quién está pasando por esta ahí? 7 y 8. Acuérdense que imagínense al séptimo y al octavo en una roca. ¿Ya se lo imaginaron? Al facial y al vestíbulo coclear. ¿Ya se lo imaginaron en una roca? Ah, bueno. Está en la roca del temporal. Peñasco, de ahí viene, ¿verdad? La porción petrosa del temporal. Junto con la arteria laberíntica, exactamente. Eso sería por el meato auditivo interno. Después aquí observan otro orificio que está alargadito entre el peñasco y el occipital. ¿Cómo se llama este agujero? Yugular. Es el agujero, el foramen yugular, que está dividido en dos porciones por esta pequeña espina, que es la espina yugular. Una porción posterior, que es la porción vascular, donde se está formando la yugular interna. Y una porción anteromedial, que es la porción nerviosa, donde salen los tres compadres de la yugular, que son 9, 10 y 11. Glosofaringio, vago y espinal. Muy bien. Ahora, acuérdense que la yugular interna se forma de la unión de este seno. ¿Qué seno viene aquí? Miren, que es continuación del seno transverso. Sigmoides.
con el seno petroso inferior que viene por aquí, entre el peñasco y el clivus. Se une seno sigmoides, petroso inferior que viene del seno cavernoso y forma la yugular interna. Y la yugular interna cuando sale, luego presenta una pequeña dilatación, que es el bulbo o dilatación superior de la yugular interna, que se llamaba el golfo. ¿Sí? Era el golfo. ¿Sí? Entonces la yugular interna es una golfa que anda con 3 vagos, 3 compandos, ¿verdad? Y eso lo ven en la base, en la cara inferior, ¿verdad? Fíjense, acá está, esta es la fosa del golfo de la yugular interna, o lo que se llamaba, o lo que se llama ahora, lo que sería es esto. Ahí está. ¿Sí? Aquí está. Y que se relaciona con el piso, ¿de quién? De la caja del tímpano. Por eso la caja del tímpano se llama la cara yugular. ¿Sí? La cara superior se llama la cara cerebral. Y ya veremos que la cara anterior se relaciona con el conducto carotídeo, entonces se llama la cara carotídea. ¿Okay? Entonces, esta es la fosa del golfo de la yugular. Es este, miren, es este. Porque este es el conducto carotídeo. Este es la fosita del bulbo o dilatación superior de la yugular. Tendríamos aquí un pequeño canalito, aquí lo están viendo, que es el canal del hipogloso. Ahí está el canal del hipogloso, donde pasa el nervio hipogloso. Las fosas cerebelosas con la cresta occipital interna, los surcos de los senos transversos. Si nos vamos a la cara inferior de las normas del cráneo, tendríamos aquí la arcada dentaria, el paladar duro formado por el proceso palatino de la maxila y la porción horizontal del palatino. Forman el paladar duro. Aquí una pequeña, ¿qué? La fosa incisival, ¿sí? Que aquí es donde se encuentra la premaxila, que cuando no se cierra forma el paladar hendido, que se asocia con labio también hendido, ¿sí? Muy bien. Vemos acá atrás estos agujeros. ¿Los agujeros qué? Palatinos, mayores y menores. Donde pasan los nervios palatinos. Ramas de 5, 2. Acuérdense que el paladar está inervado por 5, 2. ¿Ok? Y pasan las arterias palatinas, mayores y menores. ¿Ramas de quién? Maxilar. Sigan sin decir maxilar. Maxilar. ¿Ok? Maxilar. ¿Ok? Fíjense, toda esta zona es maxilar. ¿Ok? Veo aquí arriba del paladar las cuanas. Abajo, palatino. Arriba de las cuanas. ¿Quién imita arriba las cuanas? Cara inferior del cuerpo del esfenoide. En la línea media, el gómez. Y aquí están viendo la sutura esquindelesis esfeno, ¿qué? Bomeriana. Exactamente, la esquindelesis esfeno. Y aquí a los lados, ¿qué encuentran? Los procesos, ¿qué? Pterigoides. Son los procesos pterigoides, ¿verdad? Y estos procesos pterigoides, con su lámina medial y su lámina lateral, y entre los dos la fosa pterigoidea, donde se va a insertar el músculo pterigoideo interno, ¿verdad? Porque acuérdense que el pterigoideo externo se inserta, ¿en dónde? En la fosa infratemporal. ¿Se acuerdan que tiene una cabeza superior que se inserta en el ala mayor? Y una cabeza inferior que se inserta en el proceso pterigoides, y después de ahí se dirige el pterigoideo lateral. ¿A dónde se dirige? Al cuello del cóndilo de la mandíbula. Y se acuerdan que es muy importante para movimientos de lateralización de la mandíbula y también para protruirla. Entonces el músculo más importante para protruir la mandíbula, ¿cuál es? El pterigoideo lateral. ¿Quién lo inerva? 5-3. 5-3. Acuérdense que el trigémino, su única porción motora es 5-3, es decir, la rama ¿qué? Mandibular. Ni la oftálmica ni la maxilar tienen porción ¿qué? Motora. ¿Ok? Seguimos con esta cara inferior. Ven esta estructura que se articula hacia adelante con el cuerpo del esfenoides. ¿Qué es? Proceso basilar del occipital, que tiene su pequeño tubérculo faríngeo. Veo la cara inferior del peñasco, que se ve aquí muy irregular, la cara inferior del peñasco, que empieza lateralmente, se relaciona con la mastoides,
que aquí profundamente presenta una ranura, que es la ranura mastoidea. Antes se llamaba ranura digástrica, porque aquí ¿qué se inserta? El vientre posterior del músculo ¿qué? Digástrico. Que este vientre posterior digástrico está inervado por ¿qué nervio? Facial, junto con el estilo yoideo, ¿verdad? Muy bien. Después tengo el proceso ¿qué? Estiloides, que este sí viene del peñasco propiamente, ¿sí? La mastoides no, la mastoides es parte del temporal. Y de la cara inferior del peñasco sale el proceso estiloides. Y aquí está agujero. ¿Estilo qué? Mastoide. Donde decían pasa el nervio facial. Entonces, fíjense, el nervio facial no es mala onda. Sale aquí y luego se encuentra el vientre posterior digástrico y el músculo ¿qué? Estilo yoideo, que viene aquí del proceso estiloides. Pues le da ramitas. Ya se imaginaba aquí saliendo el facial y dice, oh, vientre posterior digástrico, oh, músculo estilo yoideo, y los inerva. ¿Sí? Cosa maricón. Pues es un nervio facial gay, ¿sí? Amiguitas, ¿ok? Bien. Acá está la porción timpánica. Miren que ahorita se ve toda la porción timpánica del hueso temporal. Miren, es todo este cuadrito que decíamos forma la pared anterior y el piso del conducto auditivo externo. Todo esto. Y aquí adelante ya vendría la fosa articular para el cóndilo de la mandíbula y el tubérculo de la mandíbula. Sigo con el peñasco en su cara inferior y tengo lo que comentábamos, la fosita del golfo de la yugular y hacia adelante el conducto carotidio que se va a continuar con el foramen lacero. A los lados del foramen los cóndilos del occipital, que aquí adelante presentarán el agujerito del canal precondilio. Aquí apenas se ve, este es el agujero del canal precondilio, donde sale el nervio hipogloso, por eso se llama ahora canal del hipogloso. Ahí está, miren, por delante de los cóndilos, aquí vendría el agujerito. ¿Okay? Cresta occipital externa, que termina en el inion. A los lados del inion, las líneas nucales superiores que terminan en la mastoides, y a la mitad entre la protuberancia occipital externa o inion y el magno, la línea nucal inferior. Aquí es donde se van a estar insertando los músculos suboccipitales y los erectores de la espina, ¿verdad? El espinoso, el hemiespinoso de la cabeza, ¿se acuerdan? Y más superficialmente en la línea nucal superior, los esplenios y el trapecio, exactamente. Ahí serían los planos, ¿verdad? Trapecio, esplenio de la cabeza, espinoso, espinoso, semiespinoso y los suboccipitales, donde estarían el recto mayor, el recto menor, el oblicuo inferior y el oblicuo mayor. ¿Se acuerdan? Son los músculos que suboccipitales, que limitan el triángulo suboccipital, donde se encuentra la arteria vertebral. ¿Ya se acordaron? Si no, tienen de aquí al sábado para acordarse. No sean listos. Bien. ¿Alguna duda de cráneo? Ahora, fíjense, este cráneo, ¿qué creen que sea, natural o artificial? Es artificial, miren qué bien hecho está. Es un verdadero artista el que los hace Irving, está ahí en el cuarto piso. Los hace con una corta feria, les puede dar uno. Estos sí los pueden comprar. No sé, ahí sí no me meto porque ya de por sí. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, vámonos con músculos de cabeza y cuello. Músculos de la expresión facial. ¿Quién los inerva? Todos los músculos de expresión facial. El nervio facial. ¿Sí? Y entonces vamos a tener, ¿se acuerdan que se denominan músculos cutáneos? ¿Por qué músculos cutáneos? Porque tienen una inserción en la piel. Entonces, por un lado se insertan en hueso, o se pueden insertar en las fascias superficiales y de ahí dirigirse hacia la piel, ¿verdad?
Y se acuerdan que se dividían en los de la bóveda craneal. Entonces aquí tiene el músculo de la admiración que eleva las cejas. ¿Cuál es? ¿Occipito qué? Frontal. Muy bien. Después tengo aquí los del oído, no se ven aquí. Tenía los auriculares, ¿no? Anterior, superior y posterior. Que nosotros están muy rudimentarios, por eso no movemos las orejas, ¿no? Pero bueno. Hay su excepción de involución todavía. No, no es cierto. Muy bien, ¿se acuerdan que se dividían en los de la órbita, los de la nariz y los de la boca? Órbita. Tenemos el orbicular. Acuérdense que el orbicular, sí, están rodeando la entrada a una cavidad. En este caso, la cavidad orbitaria. Es el orbicular de los ojos. Con 3 porciones. La porción antes la orbitaria, la palpebral y la lagrimal. Su función es la de cerrar los ojos. Uno es muy fuerte, el orbicular, y otro suavecito, la palpebral. Y la porción lagrimal abre los canalículos lagrimales para favorecer la absorción de la lágrima. Por eso, cuando nos entra una basurita, empezamos a parpadear, llora, ¿sí? Y está limpiando el ojo, ¿ok? Y entonces el parpadeo sirve para que se drene la lágrima. Muy bien. Tenemos aquí uno que provoca pliegues verticales del entrecejo, el corrugador de las cejas. Y tenemos otro que provoca pliegues transversales del entrecejo, prócer, que antes se llamaba dorsal o piramidal de la nariz. Ahora se llama ¿qué? Prócer. En la nariz propiamente tengo el nasal, que tiene una porción transversa que va a cerrar las aberturas nasales, y el alar, que hace todo lo contrario, abre la abertura nasal. Y tengo el depresor del septum nasal, ¿verdad? Entonces el transverso, el alar y el depresor del septum nasal. Después ya me voy a los labios. Y tengo unos que llegan a las comisuras. Cigomático, mayor. El menor llega al labio superior. A la comisura llegaría cigomático, mayor. El risorio y el bucinador. ¿Se acuerdan que el bucinador tensa las mejillas o carrillos? Sirve para expulsar aire en forma fuerte, como para silbar. Y también se tensan para la deglución, más bien para la masticación, ¿verdad? Para evitar que se acumule alimento entre el carrillo y las encías, es decir, el vestíbulo de la boca. El vestíbulo de la cavidad oral es el espacio que queda entre la mejilla y la arcada dental. ¿Quién atraviesa al músculo bucinador? El conducto parotídeo. Entonces la parótida manda este conductito que va a perforar al músculo ¿qué? Bucinador. Pero antes el conducto parotídeo pasa superficialmente a un músculo que está aquí, que es de la masticación, macetero. Acuérdense que el macetero se inserta en el arco cigomático y abajo en la rama de la mandíbula, y superficialmente a él está pasando el conducto parotídeo, y después el conducto parotídeo va a atravesar al músculo bucinador para desembocar en el vestíbulo de la boca, ¿ok? A la altura del segundo molar superior. Y acuérdense que el bucinador hacia atrás comparte una inserción en un rafé, en el ligamento, ¿sí? Térigo mandibular, que es donde se inserta también el constrictor superior de la faringe. Entonces son amiguitos el músculo bucinador y el constrictor superior de la faringe, porque los dos insertan el ligamento que va del proceso pterigoides hacia la mandíbula por atrás del tercer molar, que es el ligamento pterigo mandibular. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, ya los veo así medio angustiados. ¿Sí? Labio superior, tenemos el cigomático menor, el elevador del ala nasal y del labio superior, propiamente el elevador del labio superior. Entonces, cigomático menor, elevador del ala nasal y del labio superior, y el elevador del labio superior. Esos van al labio superior. Labio inferior, músculo depresor de la comisura labial, que es el músculo de la tristeza. Y labio inferior,
el depresor del labio inferior y el que hace aquí una protrusión en la sínfisis mentoniana, el músculo mental, ¿ok? Y por último tendríamos el que cierra los labios, el orbicular de los labios, que se está fijando a la maxila, a la mandíbula, y también a él se van a fijar todos estos músculos periorales, tantos que llevan a la comisura, al labio superior y al labio ¿qué? Inferior. Es el que cierra la boca. ¿Okay? Y por último tendríamos el músculo platisma, que viene aquí abajo, desde la piel, en la región infraclavicular, y de ahí llega al labio inferior y al mentón. ¿Ah? ¿Quién lo inerva este músculo? El músculo platisma. Facial, todo es facial. Aunque lo vean hasta acá abajo, acuérdense que el facial, de sus 5 ramas, una rama se va aquí al cuello, que es la rama ¿qué? Cervical. Y tiene una rama aquí arriba, que es la rama temporal, cigomática, la bucal, la marginal mandibular y la cervical. ¿No lo ven allí? ¿Alguna duda de músculos de la masticación? Suprayoideos. O sea, acá están, sí se ven. Suprayoideos, ¿cuáles son los 4 suprayoideos? ¿4 qué? Genios, así, no, bueno, yo no me la sé esa, pero tenemos el músculo ¿qué? Digástrico, que tiene un vientre posterior y un vientre anterior. Déjenme ver si se ve aquí. Ahí estaría. A ver. Aquí estaría. Bien, este sería el vientre anterior. Aquí viene el vientre anterior, el digástrico, y acá su vientre posterior. Vientre anterior deprime la mandíbula. Vientre posterior eleva al yoides. Vientre posterior inervado por el facial. Vientre anterior por el 5-3. Lo mismo que la masticación, es decir, 5-3. Muy bien, es el músculo digástrico. Después tenemos el miloioideo, que va en el piso de la boca, ¿verdad? Va de la línea miloioidea de la mandíbula, del cuerpo de la mandíbula, y de ahí al hueso yoides, y en la línea media, y forma el piso de la boca. ¿Quién lo inerva? 5-3. Ya aquí no es el facial, ¿sí? Sería 5-3. En cambio el facial sí sería el estilo yoideo, ¿verdad? Entonces de esa forma ya tenemos los 4 músculos supra que yoideos, que tienen inervación por 5-3, los que están hacia adelante, y el facial, los que están hacia atrás. ¿Queda claro? Vientre posterior digástrico y estilo yoideo. Nos faltó uno, ¿verdad? Que es el genio yoideo, que va del proceso genio inferior al hueso yoides. ¿Y ese quién lo inerva? El hipogloso. El genio yoideo. Entonces, esos son los 4 músculos suprayoides. Infrayoideos. Tenemos el esternoyoideo y el homoyoideo. Y abajo del esternoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo, porque se inserta en el cartílago tiroides. Homoyoideo es un músculo que digástrico, porque tiene un vientre inferior que viene desde acá atrás, se inserta en la escápula, exactamente ahí en el borde superior de la escápula, cerca de su ángulo lateral. Muy bien. Y tiene un vientre superior que se inserta en el hueso yoides. Muy bien. Estos serían los músculos infrayoides. ¿Quién los inerva? El asa cervical, que tiene su raíz raíz superior y raíz inferior. Raíz superior C1, raíz inferior C2 y C3. Y se unen para formar el asa cervical a la altura del tendón intermedio del homoyoideo. Aquí nos quitaron este músculo grueso, que es el esternocleidomastoideo. Este esternocleidomastoideo, ¿se acuerdan que me divide el triángulo anterior del triángulo qué? Posterior. El esternocleidomastoideo, ¿quién lo inerva? Accesorio, junto con el músculo trapecio, ¿verdad? Entonces el músculo trapecio también va a estar inervado por el, ¿quién? El accesorio, ¿verdad? Acá el trapecio. Muy bien. ¿Qué función tiene el esternocleidomastoideo? Inclina el occipital o la mastoides hacia el mismo lado
pero levanta el mentón y lo dirige hacia el lado ¿qué? Contrario. Entonces levanta el mentón hacia el lado contrario y hacia arriba, ¿verdad? Lo rota hacia el lado contrario. Y da la famosa tortícolis, ¿no? Muy bien. ¿Se acuerdan que el esternocleido mastoideo se relaciona con el paquete neurovascular del cuello? ¿Quién forma el paquete neurovascular del cuello? Yugular, interna, lateralmente. Carótida común y más arriba carótida interna, medialmente. Y entre los dos, vago. Esos son los tres elementos del paquete neurovascular del cuello que van en relación con el borde anterior del esternocleido mastoideo, que es donde puedo tocar el pulso carotidio, ¿verdad? Muy bien. De esa forma podemos pasar a ver los triángulos. Triángulo posterior, límites. Borde posterior del esternocleido mastoideo. Borde anterior del trapecio. Y después aquí lo divide este tendón, este músculo, mejor dicho. El vientre inferior del lomo, en un triángulo inferior que es pequeñito, subclavio. Y un triángulo superior grande, occipital. Subclavio, aunque sea chiquito, es importante, porque aquí se encuentra la vena subclavia, la arteria subclavia, la inserción de los escalenos anterior, medio y posterior. Y entre escaleno anterior y escaleno medio, los troncos del plexo cervical. No, ¿verdad? Braquial. Superior, medio e inferior. Entonces, todo en el triángulo, ¿qué? Subclavio. Entonces, aquí inmediatamente por arriba de la clavícula, aquí se cortó la clavícula, aquí se siente el latido de la arteria subclavia, adelante de ella va la vena subclavia. ¿Se acuerdan que la arteria está pasando entre el escaleno anterior y el escaleno ¿qué? Medio? ¿Verdad? Entonces el escaleno anterior y el escaleno medio, ahí está pasando la arteria subclavia. Y la vena subclavia pasa por delante del escaleno anterior. Y se acuerdan que por delante del escaleno anterior viene descendiendo un nerviecito que se va al mediastino frénico. ¿Qué rama del plexo? Cervical. ¿De qué raíces? C3, C4 y C5. ¿Okay? Y va a inervar al músculo diafragma. Y lleva fibras sensitivas para la pleura mediastina. Muy bien. Triángulo occipital. Se llama occipital porque arriba se relaciona con el hueso occipital. Y aquí encuentran los músculos escalenos, encuentran el elevador de la escápula y encuentran el paso de las ramas cutáneas del plexo ¿qué? Cervical, aquí en este punto posterior del esternocleido mastoideo. Y se acuerdan que salían las ramitas, la que va a la orejita. ¿Se acuerdan que es cuando van al cine a la novia le empiezan a acariciar así, ¿verdad? Así, la orejita. Y es una novia orejona, ¿verdad? Auricular ¿qué? Por mayor, sí. Después le tocan aquí atrás, ay mi amor, estás aplanadita de aquí. Ah, occipital ¿qué? Menor. Occipital, la orejona, auricular, mayor. Aquí está aplanadita. Ok. Pero ya les dirá la novia, pero abajo ya verás como no. Occipital ¿qué? Menor. Después tenemos ¿cuál? Transverso del cuello. Y después se acuerdan que meten la mano acá en el cine, ¿verdad? ¿Qué están explorando allí? Los supraclaviculares, ¿verdad? Ya más abajo ya saben que se van a encontrar, ¿no? Entonces ya las doctoras dicen, oye, ¿por qué andas allí por el supraclavicular, no? Hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llegó el amor, ¿ok? Muy bien. Es el triángulo occipital. Vamos hacia adelante y tenemos el triángulo anterior, que estaría la línea media, la mandíbula y el esternocleido mastoideo. Y este triángulo posterior se subdivide, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había aquí vientre superior del lomo ioideo, esternocleido mastoideo y línea media? Triángulo muscular, triángulo muscular, ¿sí? Entonces, vientre superior del lomo ioideo, esternocleido mastoideo, que está representado aquí por el estilete, y la línea media. ¿Triángulo qué? Muscular. ¿Qué hay allí? Laringe, con el cricoides, el cartílago tiroideo. Más abajo la tráquea, y por delante de la tráquea la glándula ¿qué? Tiroides. Y atrás de la glándula tiroides, los nervios laringios recurrentes. Y atrás de la tráquea, el esófago. Y atrás de la laringe, la faringe. Todo esto está en triángulo ¿verdad? Y por acá vienen descendiendo dos venitas,
que vienen desde el triángulo submentoniano, yugulares anteriores. Que se acuerdan que arriba de la escotadura yugular forman el arco de las yugulares anteriores y después se van hacia abajo, hacia afuera y pasan por el abajo del estilete, es decir, por abajo del esternocleido y desembocan en la yugular externa. Yugular externa que viene aquí superficial al esternocleido mastoideo y que a nivel del triángulo subclavio se hace profunda, ¿verdad? Atraviesa la capa superficial de la fascia cervical profunda para desembocar en la vena subclavia. Ahí es donde desemboca la yugular ¿qué? Externa. Y en la yugular externa, un afluente importante de ella es la yugular anterior. ¿Queda claro? Entonces, ese triángulo ¿qué? Muscular. Me voy más arriba y aquí tengo ese triangulito, que sería esternocleido mastoideo, ahí el estilete. Vientre superior del lomo y acá atrás el vientre posterior del digástrico que llega aquí al hueso yoides. ¿Y ese triángulo qué? Donde se encuentra la yugular interna y la bifurcación ya de la carótida común en carótida interna y carótida externa. ¿Se acuerdan? Aquí en este sitio donde estaría el seno y cuerpo ¿qué? Carotides. El seno carotidio inervado por el gloso faringio y el cuerpo carotidio por el gloso faringio y también le echa la mano el vago, ¿verdad? Este es el triángulo ¿qué? Carotidio. ¿Ahí vamos? Sí. Muy bien. Triángulo submandibular. Ya si lo subimos un poquito, Julio. Triángulo submandibular, limitado por la mandíbula y por los vientres del digástrico. Aquí no sé muy bien, vientre anterior y vientre ¿qué? Posterior. Entonces, este triángulo submandibular. Y en este triángulo submandibular aquí puedo tocar ¿qué glándula? Por dentro, la submandibular. Y aquí estaría pasando ¿qué vasos? La arteria facial con la vena facial. Son las amiguitas de la glándula que es submandibular. Son la arteria y vena ¿qué? Faciales. Y más profundamente estaría la glándula ¿qué? Parótida. Y dentro de la glándula parótida, la vena retromandibular, el nervio facial y la carótida externa. ¿Están de acuerdo? Ese triángulo ¿qué? Mandibular. Y aquí tocarían los ganglios o los nódulos linfáticos submandibulares. Nada, nos faltaría un triangulito, ¿verdad? El triángulo ¿qué? Submentoniano, que está abajo del mentón, vientre anterior digástrico de uno y otro lado y hueso yoides. Y ese triángulo submentoniano, que es el único impar. Y en el piso, el músculo miloyoideo, con los ganglios o nódulos linfáticos submentales o submentonianos y el origen de las venas yugulares anteriores. Todo esto en el triángulo submentoniano. ¿Saben qué? O sea, está padre esto, ¿no? O sea, yo después de 35 años ya me lo sé. ¿Cómo es posible que ustedes, que apenas lo están viendo, no se lo aprenden? Con cerebro nuevecito. Dicen, doctor, ese es el problema, que está nuevo. No lo puedo utilizar. Utilícenlo, no se acaba. Se los juro que no se acaba. ¿Sí? A menos que llegue el Alzheimer, pues ya, se acaba. ¿Sí? Muy bien. Músculos escalenos, recuerden que están aquí profundamente en la cara lateral del cuello. Y se acuerdan que arriba se insertan en los procesos transversos de las vértebras cervicales y abajo se insertan en las costillas, ¿verdad? Escaleno anterior y escaleno medio, primera costilla. Y escaleno posterior, segunda costilla. ¿Okay? Y todos inervados por ramas musculares del plexo cervical. Igual que el asa cervical viene del plexo cervical, ¿verdad? Todos están inervados por el plexo cervical. Y se acuerdan que por delante de la columna vertebral se encuentran aquí estos musculitos. Los músculos prevertebrales. Y estos músculos prevertebrales, efectivamente, largo del cuello, largo de la cabeza y el recto anterior de la cabeza. Todos inervados por el plexo cervical, ramos musculares del plexo cervical. Y acuérdense que alrededor de la columna vertebral
hay varios músculos. Adelante los músculos prevertebrales, a los lados los escalenos y atrás los erectores de la espina, ¿sí? Junto con los esplenios. Quiten el trapecio. Todos estos músculos que rodean la columna vertebral, hasta el esplenio de la cabeza hacia atrás, todos envueltos por la fascia prevertebral, que forma parte de la fascia cervical profunda. Y se acuerdan que esta fascia prevertebral, como envuelve los escalenos, y como entre los escalenos pasa la arteria subclavia y el plexo, los troncos del plexo braquial, se extiende esta fascia ¿hacia dónde? Hacia el zope, hacia la axila. Entonces el paciente, si tiene una infección ahí entre los escalenos, la infección se va siguiendo la prolongación axilar de la fascia prevertebral. ¿Hacia dónde se va a ir? A la axila. Dice, qué chistoso, mira, tiene aquí una infección en la axila y empezó aquí en el cuello. Ah, mira, quiere decir que está profundamente a la fascia prevertebral. Y envolviendo a la glándula tiroides, tráquea, laringe, y atrás de la laringe, la faringe, se encuentra la fascia pretraqueal, que es la fascia visceral. Exactamente. Y que hacia abajo se continúa con la tráquea y va a llegar hasta el pericardio fibroso, que está en el mediastino medio. ¿Okay? Y acuérdense que esta fascia pretraqueal, cuando envuelve hacia atrás a la faringe, se llama fascia bucofaringe. Entonces la fascia bucofaringea es lo mismo que la fascia pretraqueal, pero es la porción de la pretraqueal que está por atrás de la faringe, pues se llama la fascia bucofaringea. ¿Queda claro? ¿Sí? Solamente quedaría la fascia, la capa superficial de la fascia cervical profunda, que se acuerdan que se envolvía al esternocleidomastoideo, envuelve al trapecio y envuelve a los músculos infrayoideos. ¿Queda claro? Las fascias, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa fascia superficial hacia arriba llega hasta el arco cigomático y se inserta en la mastoides y en la línea nucal superior? Y hacia abajo, esta fascia superficial o capa superficial de la fascia cervical profunda se fija a la clavícula, al esternón y a la escápula. Es decir, siguiendo las inserciones del músculo, ¿qué? Trapecio. ¿Qué funciones tiene el músculo trapecio? Las fibras superiores elevarán el hombro. Las fibras medias aproximan las escápulas. Y las fibras inferiores descienden a las escápulas. Entonces, esas serían las tres funciones del trapecio. Eleva los hombros, aproxima la escápula y desciende la escápula. ¿Se acuerdan que si quitamos el trapecio, ¿sí? Entre las escápulas, ¿qué músculos se encuentran aquí? Los romboides, mayor y menor. El mayor abajo, el menor arriba. Acuérdense que el grande carga al chico. En el amor es muy importante, ¿verdad? El grande abajo y el chico arriba, ¿no? Que es muy pesado, ¿no, doctora? Muy bien. ¿Qué ligamento es este? ¿Qué ligamento es este? Nucal. Acuérdense que el ligamento nucal hacia abajo se continúa con el ligamento supraespinoso y se tensa cuando flexionamos la cabeza. Entonces, cuando estamos ahí de agachones, nunca sean agachones en esta vida, nunca sean agachones. Es lo que dice mi esposa, no entiendes, todavía pareces comunista de tus ideas sociales. Pero bueno, no, tampoco, no me compadezco. Entonces, ligamento nucal se inserta inion, cresta occipital externa y después tubérculo posterior del atlas y después procesos espinosos de las cervicales y termina en esta vértebra que es C7, que se llama como prominente. Todo este es el ligamento nucal. Y superficialmente se fija a la grasa, ¿sí? Entonces, si empezamos a cortar aquí, hacemos un abordaje para operar un tumor aquí en la fosa craneal posterior. El cirujano incide en la línea media
y no sangra nada, mientras que vaya por el ligamento ¿qué? Nucal, y puede llegar hasta acá abajo y no sangró nada, ni una gotita de sangre, porque estaba muerto. No, no es cierto. Porque va exactamente en la línea media, porque está el ligamento ¿qué? Nucal, que hacia abajo se continúa con el ligamento supraespinoso. ¿Ahí vamos? Venas, ¿alguna duda de venas? Bueno, arterias. ¿Qué dudas tienen de arterias? He estado viendo que el video de arterias ha sido muy visitado, ¿verdad? Ya lleva más de 1000 visitas. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes no conocen al doctor Julio, ¿sí? Pero es mi mano derecha. Él, por apoyarme